Buenos Ya. días. Buenos días. Bien, entonces ahora vamos a conversar sobre monitoreo de suelos, ¿sí? Yo les había conversado alguna clase un poquito al respecto, pero ahora vamos a ver con más detalle. Para hablar de esto de monitoreo, necesariamente tenemos que entender sobre las principales propiedades de los suelos. Hay muchas propiedades, pero las más importantes vamos a ver ahora para comprender cómo es que funcionan los sensores. Es importante saber cómo funcionan los sensores porque de acuerdo a ello vamos a saber cuál es el más propicio para el estudio que vamos a realizar, ¿sí? Entonces es importante conocer cómo funciona cada uno. Yo les voy a explicar de la manera más simple porque tampoco es que tenemos que ser técnicos en esto, sino que entender un poco, entender las bases para poder tomar una decisión cuando les toque sobre qué sensores usar, ¿ya? Entonces, primero empecemos con esto de las propiedades. Hay una propiedad que es sumamente importante en los suelos y se llama la permitividad dieléctrica, ¿ya? Entonces suena un poco complejo, pero no es nada más que la habilidad que tiene cualquier sustancia. Esta propiedad es afín a muchas sustancias, en este caso estamos hablando del suelo, pero es la habilidad que tiene el suelo para mantener una carga eléctrica, ¿ya? Entonces es la habilidad que tiene un suelo para mantener una carga eléctrica. ¿Y por qué es sumamente importante esta propiedad? Porque a partir de ella, un sensor puede estimar la humedad. Los sensores no son capaces de medir directamente la humedad que tiene el suelo. No es que tienen sensibilidad un sensor para medir humedad, sino que un sensor emite una carga eléctrica y lo que determina es el tiempo que se demora en pasar una carga eléctrica de una probeta a otra probeta del sensor. Eso vamos a ver un poco más detalle después. Pero entonces lo que hace un sensor es medir esta permitividad que tiene un suelo. Y entonces un suelo diferente a otro va a tener diferente permitividad. Una ¿Ya? pregunta, profe. Bueno, yo alguna vez hice una práctica y para medir la humedad del suelo era de páramo. ¿Ya? Digamos, le pesábamos al suelo al inicio recién cogido para ver cuánto de peso tiene y después le metíamos a una estufa y le íbamos secando durante 3 veces. Entonces sería más o menos igual este método que esto. Se basan en cosas diferentes. El método que usted dice sí lo vamos a ver ahora porque es una forma de no utilizar un sensor y de hecho es una forma bastante precisa, digamos así, porque yo a la final tengo una muestra de suelo que está húmeda, luego le seco y entonces le quito la humedad y luego hago una comparación y saco un Claro, porcentaje supuesta suelo. inicial, pero al final. Ajá. Entonces ahí yo ya podría saber cuánta humedad tenía ese suelo. El problema es que yo, si es que quiero medir humedad en el suelo de manera a largo tiempo, lo que tengo que hacer es meter un sensor, ¿verdad? Porque no me puedo ir varias veces al campo, ni hacerlo por muchísimas veces, ni tener datos cada 5 minutos como algunos estudios requerirán. Algunos estudios requerirán cada 5, cada hora, cada día. Entonces no puedo hacer eso y por eso es que necesito sensores. Y los sensores no se basan en esa humedad porque no pueden secar el suelo y medir qué pasó antes y después. Los sensores no son capaces de hacer eso, sino que los sensores son capaces de emitir ciertos pulsos eléctricos y saber si es que ese pulso eléctrico se fue de un lado al otro de la probeta del sensor, en qué tiempo, ¿ya? Eso es lo que miden casi todos los sensores de humedad, con algunas diferencias de tecnología, pero lo que hacen es eso. Entonces, a la final no están midiendo directamente la humedad como hacemos nosotros con el método que usted dice, sino que están midiendo la permitividad dieléctrica, ¿ya? Entonces, es una forma diferente, es un enfoque diferente, porque lo que necesitamos es coger, enterrar el sensor, dejarlo ahí y medir. Y esa es la idea. Bien, entonces, por eso es que la manera más práctica de medir la humedad es con un sensor que esté en el campo o con un dispositivo portátil. Ya vamos a ver algunos tipos de sensores, pero el método entonces consiste en eso, en que los sensores emiten una señal, ¿no es cierto?, eléctrica, emiten un pulso eléctrico y se mide o frecuencia del radio oscilatorio o el tiempo que se demoró esa señal en pasar de un lado al otro. Y a la final todo esto está relacionado, cualquier tipo de estas tecnologías están relacionadas con esta permitividad dieléctrica del suelo. Después, ¿qué voy a hacer? Voy a calibrar este sensor, es decir, voy a relacionar
la permitividad dieléctrica del suelo con la humedad, mediante una curva de calibración, que también tiene que ser específica al suelo, y eso es lo que muchas personas o muchos investigadores incluso, o consultores o lo que sea, no hacen, ¿sí? El sensor viene con algunas curvas de calibración dadas, o viene con varias curvas y dice, escoja entre estas tres. La una es para un suelo arenoso, la otra es suelo un poco más arcilloso, la otra es un suelo con un poco más de limo, ¿sí? Pero esto no nos sirve muchas veces para los suelos que nosotros tenemos. Por ejemplo, en el páramo, como usted dice, tenemos suelos que son con bastante contenido de materia orgánica y que pueden almacenar un montón de agua. Y eso es una característica particular, ¿sí? Que es difícil, de hecho, para los sensores medir, porque los sensores tienen unos ciertos rangos de permitividad dieléctrica que no tienen mucho que ver con los rangos que nosotros tenemos o que podemos tener en muchos suelos del mundo, que pueden ser suelos demasiado secos o suelos demasiado húmedos, ¿sí? Entonces, los rangos usuales de los sensores que vienen con las curvas de calibración dada son diferentes, digamos, son hechos para un cierto rango que es de una humedad de, qué sé yo, 30, 50, 40%. Incluso 50% podría ser ya muy húmedo para algunos sensores, pero bajo esas curvas que vienen dadas. Por eso es la importancia de nosotros obtener nuestras propias curvas, ya les voy a decir más o menos cómo se hace para nuestros tipos de suelo. Bien. Otro factor que es importante saber, y ya que estoy hablando de calibración, es que esta permitividad dieléctrica está afectada por temperatura y por presión, ¿ya? Entonces, los cambios de temperatura que se dan en el suelo y los cambios de presión que puedan estar ahí pueden afectar a la permitividad dieléctrica y eso afectaría de cierta forma a esa curva de calibración que yo hago. Esa curva de calibración generalmente es en laboratorio y yo en laboratorio no puedo tener las mismas condiciones que tengo en campo, sobre todo con referencia a esto de temperatura y presión, ¿no es cierto? Entonces eso también es algo que debo tomar en cuenta. Por ejemplo, en el agua, si es que yo mido permitividad dieléctrica en el agua, cuando la temperatura aumenta, la permitividad dieléctrica disminuye, ¿ya? Pero en los suelos se dan muchos otros factores, existen muchos otros factores que hacen que sea más compleja esta relación y que dependa del tipo del suelo. Entonces, habrán algunos suelos en que si mi temperatura aumenta, mi permitividad dieléctrica disminuye o aumenta también. Eso depende mucho del suelo, ¿ya? Entonces, eso es algo que también tengo que tener en mente. Otra propiedad importante es la conductividad eléctrica. Entonces, la conductividad eléctrica se le llama salinidad porque es la medida más común de la salinidad del suelo, ¿sí? Pero en realidad es un indicador de la habilidad que tiene una solución acuosa o el suelo en este caso para permitir el paso de corriente eléctrica, ¿ya? Entonces, si permite el paso de corriente eléctrica con más facilidad, tiene una conductividad eléctrica mayor, ese suelo. Obviamente también va a depender de los tipos de suelo porque siempre estamos hablando de propiedades, es decir, de características inherentes a cada tipo de suelo. Entonces, dice, la salinidad se refiere a partículas de sal disueltas, ¿no es cierto? La salinidad es, por ejemplo, cloruro de sodio, cloruro de calcio, cloruro de magnesio, pero también se puede referir a carbonatos en lugar de cloruros, carbonato de sodio, de calcio, etc. Los fertilizantes, cuando tienen mucha cantidad de nitratos, tienen conductividad baja. Entonces, los valores que yo tenga de conductividad eléctrica hacen referencia principalmente al sodio y no al nitrato, ¿ya? Entonces, esto es para tener una idea de qué es la conductividad eléctrica. Las sales son un componente importante de la matriz del suelo y son las que conducen la electricidad. Por eso es que esta conductividad eléctrica está muy relacionada a la salinidad, ¿ya? Entonces, depende del nivel de salinidad que tenga el suelo, pero también esta conductividad eléctrica varía con la humedad, ¿ya? Eso también es importante. Es decir, la humedad del suelo siempre está relacionada tanto a la propiedad que vimos anteriormente de la permitividad como a esta conductividad eléctrica. La acumulación de nutrientes, cuando existe acumulación de nutrientes, cuando existe bajo drenaje, cuando existe intrusión salina, por ejemplo, en las zonas costeras donde puedo tener intrusión salina, o cuando yo estoy irrigando el suelo
con agua que sea salada o con nutrientes que tengan estos tipos que habíamos hablado, se puede producir elevada salinidad. ¿Ya? Entonces, supongo que ya saben, pero no queremos que un suelo tenga demasiada salinidad, porque la elevada salinidad no es beneficiosa ni para ninguna cosa que esté ahí, ni pastos, ni cultivos, ni para la comunidad microbiana, ni para un suelo, ni para la hidrología del suelo, que quiere decir la capacidad de infiltración que tenga ese suelo, o la capacidad de regular la precipitación. Entonces, se dan enfermedades de plantas y patógenos que reducen la productividad agrícola cuando yo tengo mucha salinidad. Por lo que es importante tener un monitoreo de salinidad. Podría ser importante, aparte de saber cuánta humedad tengo en el suelo, también podría ser importante saber cuánta salinidad tengo, sobre todo cuando estoy intentando utilizar mi suelo para zona agrícola, ¿ya? Pero también para mantener una buena salud del ecosistema. Una alta salinidad o conductividad eléctrica afecta también a las lecturas de humedad. Entonces, esta alta, cuando ya se va pasando de mi rango, cuando tengo valores muy altos de conductividad eléctrica, mis sensores tampoco funcionan bien. Puede crearse error en mis sensores y eso es algo que también tengo que tener en cuenta. Si es que tengo mucha salinidad, puede que mi sensor esté midiendo mal la humedad del suelo. Otra propiedad sumamente importante desde el punto de vista, sobre todo, de la vegetación, es este potencial matricial. El potencial matricial se define como una fuerza cohesiva entre las partículas del suelo. ¿Qué significa cohesión? Es como esa atracción que existe entre una partícula y otra. Entonces, tengo más o menos cohesión, eso significa tengo mayor o menor potencial matricial. ¿Ya? Entonces, la fuerza cohesiva entre partículas del suelo y el agua presente también en los poros de la matriz. Entonces, esa es como, si digo más cohesivo, quiero decir que el suelo está como pegado, más pegada en las partículas, o más dependientes o más relacionadas unas partículas con otras y con el agua que está presente ahí. Entonces, el potencial matricial es la tensión o la presión total. Entonces, se mide en unidades de presión. Por ejemplo, lo común es medir en hectopascales, ¿sí? Los valores típicos es un rango sumamente amplio. Entonces, puedo ir desde 0 como a 10 millones de hectopascales. ¿Sí ven? Entonces, el valor de 0 va a corresponder a un suelo que esté casi saturado. Si un suelo está saturado, yo necesito 0 presión para extraer el agua. Eso quiere decir. Y en cambio, un suelo sumamente seco, yo necesito 10 millones de hectopascales para extraer agua. ¿Sí? A eso se refiere más o menos. Entonces, mientras más seco es el suelo, la presión que se necesita para extraer agua de él es mucho mayor. Así se entiende ese rango de ahí. Bien, entonces dice, las fuerzas capilares son las responsables de mover el agua en el suelo y comúnmente mueven el agua hacia poros más pequeños y hacia zonas más secas. Eso se le conoce como wicking o efecto de mecha. Es simplemente un concepto que lo pueden tener en mente por si algún día se encuentran por ahí. ¿Ya? Entonces, la forma común en la que se mueve el suelo es esta, ¿sí? Las fuerzas capilares, es decir, esas fuerzas de presión que hacen que el agua se mueva a través del suelo, comúnmente van a mover el agua hacia los poros más pequeños o hacia las zonas que estén más secas. Bien, ahora, debido a ese rango tan extenso que tenemos de medición del potencial matricial, que habíamos dicho 0 y 10 millones, dependiendo del tipo de suelo, entonces se usa comúnmente el logaritmo de esa presión que está medida en hectopascales. Si yo obtengo el logaritmo, entonces el rango me va a quedar diferente, ¿no es cierto? Porque 1 millón de hectopascales va a ser, por ejemplo, un PF de 6. Entonces a eso le voy a conocer como PF. Y este dato de PF es importante porque luego vamos a ver unas curvas de PF que son bastante importantes en determinar cómo es mi suelo. Para yo conocer mi suelo, una forma muy importante o muy buena de caracterizar mi suelo es obtener la curva de PF que tiene ese suelo. Entonces, PF, nos vamos a acordar que es el logaritmo de ese potencial matricial.
¿ya? Los sensores miden comúnmente este potencial matricial y se llaman tensiómetros. Hay otros que se llaman, así mismo, se llaman potenciales matriciales, se llaman los sensores, exactamente. Pero hay otros también que se llaman tensiómetros. Y los sensores, justamente aquí abajo habla de estos sensores que les estoy hablando, que se llaman potencial matricial, que son sensores de disipación de calor, que miden de forma indirecta el potencial matricial, es decir, miden la capacidad de calor de una cerámica que esté en equilibrio con el suelo. Entonces, después ya les muestro y les explico un poquito más, pero es una cerámica que se calienta y se pone en equilibrio con el suelo y a través del calor hacen una relación con el potencial matricial que ese suelo puede tener. Bien, entonces es importante esta propiedad porque mediante ella puedo saber la disponibilidad de agua que tengo para una planta, porque si estoy midiendo, ¿no es cierto?, la presión que necesito para extraer agua de ese suelo, estoy midiendo a la vez cuánto se tiene que esforzar mi planta para tomar el agua del suelo, ¿cierto? Entonces, por eso es una medida bastante importante cuando estoy hablando de vegetación. Entonces, mis curvas, mediante una curva de PF puedo comprender el movimiento y la distribución del agua, así como las tasas de infiltración, las tasas de evaporación, las tasas de retención de agua. Esto es algo sumamente importante. Vamos luego a ver un ejercicio, digamos un ejemplo de una curva de PF en un suelo de páramo en un andosol, ¿ya? Pero más o menos una curva de PF luce así. Tengo aquí el contenido volumétrico de agua, es decir, la humedad del suelo, ¿sí?, en varios puntos, y en cada punto de humedad del suelo a cuánto corresponde mi potencial matricial. Esa es la curva de PF, es una combinación de medidas de potencial matricial y de humedad del suelo, y así se va formando la curva, pero esa curva me da alguna información importante que vamos a ver casi al final. Otra propiedad importante que ustedes ya saben es el pH, ¿no es cierto? El pH se define como acidez o alcalinidad de una solución, en este caso en el suelo. Entonces, en sistemas naturales voy a esperar que esté entre 0 y 14, 7 como neutro, esto ustedes ya saben. 7 es ácido, perdón, por debajo de 7 es ácido, por encima de 7 es alcalino. Por ejemplo, un suelo agrícola puede tener entre 5,5 y 6,5 comúnmente, ¿sí? Bueno, esta parte es solo información que no necesitamos detenernos mucho porque ustedes ya saben. Pero lo que nos vamos a acordar es que el pH de un horizonte se determina por el material rocoso a partir del cual se formó. O sea, ayer habíamos hablado de que los suelos se forman a partir de desagregaciones de materiales o de roca. Entonces el pH va a depender de eso. Pero también va a depender de la naturaleza química que tiene la lluvia, o del agua que yo esté irrigando ese suelo, por ejemplo, o del agua que esté ingresando a ese suelo. También depende de las prácticas de manejo que se esté dando a ese suelo, por ejemplo, estoy adhiriendo fertilizantes o cualquier cosa, y de las actividades de los organismos que habitan en él. Entonces, todo eso puede estar modificando mi pH. Diferentes plantas crecen con diferentes valores de pH. Entonces, incluso algunas prácticas agrícolas pueden consistir en modificar ese pH para cultivar una u otra clase de planta. Entonces, también este pH puede afectar a aguas subterráneas o a cuerpos de agua cercanos, ¿no es cierto? Porque siempre el agua está en movimiento y hay mucha agua que puede estar alimentando a vertientes o alimentando acuíferos. Sí, agua del suelo me refiero. Entonces, el pH que tiene esa agua de suelo también puede afectar a todas estas vertientes o cuerpos de agua. Bien, entonces, terminamos con esta parte de propiedades y ahora vamos a analizar un poquito por qué es importante medir la humedad. ¿Sí? Medir la humedad del suelo es algo como básico, como lo primerísimo que debería yo hacer. ¿Por qué es importante? Es importante en muchísimos estudios. Por ejemplo, y el primero, en la agricultura, ¿no es cierto? Para yo saber cuánto cuánto necesito o no de irrigación, necesito saber cómo está mi suelo, si necesita agua, si no necesita agua. Entonces necesito
entonces necesariamente debo medir la humedad de mi suelo en zonas agrícolas. Este gráfico les puse aquí porque miren la cantidad de agua que se utiliza, que perdemos, por ejemplo, aquí en reservorios. Miren la cantidad de agua que utilizamos en los domicilios, en la industria y miren en la agricultura. Entonces estamos utilizando un montón de agua para la agricultura y mucha de esa agua estamos desperdiciando, porque a veces y generalmente, sobre todo en nuestros países donde no se maneja bien este tema de irrigación, lo que hacen es poner muchísima agua que no necesito. Entonces, si yo no mido la humedad del suelo y no hago una programación y un manejo adecuado de cuánta agua es la que necesito para cultivar de manera eficiente, puedo estar gastando muchísima agua. Entonces, es muy importante en la agricultura, es muy importante para también manejar la agricultura de forma diferente. Por ejemplo, aquí damos un ejemplo de agricultura sin labranza, que está siendo usada últimamente, porque la labranza es dañina, porque cuando practico labranza, el carbono que está en el suelo está disponible, más que en otros casos, para ser consumidos por los microorganismos. Y en lugar de que el suelo sea un sumidero de carbono, va a emitir carbono a la atmósfera. ¿Se acuerda que hablamos ayer de que un servicio ecosistémico del suelo es contrarrestar el cambio climático al absorber el carbono? ¿Sí? Pero mediante la labranza hacemos lo contrario. Estamos exponiendo el carbono para los microorganismos y estamos emitiendo el carbono. ¿Sí? Entonces, Profe, una pregunta. ¿La sí. labranza no ayudaría a mejorar la infiltración del agua, tal vez reducir la compactación? Porque eso creo que vi el ciclo anterior, nos dijo un profe. Se puede utilizar de formas beneficiosas, pero hay también cosas que no, a ver, hay pros y contras, como en como en algunas estrategias de manejo. ¿Sí? Entonces, sí puede ser un pro por ese lado, pero por otro lado, en cambio, puede estar haciendo que mi suelo emita más carbono del que debe. ¿Sí? Entonces, justo ahora estaba leyendo que últimamente están creando algunas estrategias para no utilizar labranza, ¿sí? Cuando se preparan los suelos para la agricultura, justamente por este tema de la emisión de CO2. Sí hay algunas cosas positivas, sí, de ley, pero hay algunas cosas negativas también. Entonces, esta es simplemente uno de los ejemplos de probar prácticas agrícolas nuevas en suelos y qué es lo que necesitaría yo ahí, medir humedad otra vez. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque el contenido de materia orgánica que yo tenga ahí está relacionado con las emisiones de CO2, pero también el contenido de materia orgánica está relacionado con la humedad del suelo. Entonces, a partir de la humedad del suelo yo también podría relacionar con materia orgánica y por eso es que es importante medir también la humedad en cualquier práctica agrícola nueva que yo quiera probar, sería importante también la medición de humedad. Bien, si es que quiero hacer estudios de erosión, ¿no es cierto? Entonces, para estudiar causas, para realizar predicciones de erosión, eh, para modelar y saber y poder predecir la erosión, también es necesario monitorear algunas cosas, entre ellas la humedad del suelo. También podría monitorear la precipitación, sedimentos, etcétera, pero también la humedad del suelo constituye un factor importante. La tasa de infiltración del suelo está en función de la humedad, ¿sí? Entonces, si el suelo está seco, la tasa de infiltración será suficiente para evitar escorrentías, de eso hablábamos ayer, y las inundaciones ocurren cuando los eventos de precipitación fuertes se dan cuando el suelo está saturado. Si yo tengo conocimiento de la humedad del suelo, sé si mi suelo está saturado o si mi suelo está seco y prediciendo, por ejemplo, precipitación, podría también con los modelos predecir qué es lo que va a suceder. ¿Ya? Pero si yo armo un modelo en el que solo conozco unas partes y no conozco qué está pasando en mi suelo, no puedo predecir bien. Para estudiar sequías. Las sequías pueden causar muchísimos daños en ecosistemas y también a los servicios ecosistémicos.
Entonces, es importante estudiar la humedad para sellar de manera correcta el balance hídrico, para comprender los procesos ecohidrológicos que modelan los ecosistemas. En el capítulo de agua ya habíamos hablado de esto, de medir humedad en el suelo, porque yo no puedo sellar el balance hídrico si no sé qué está pasando en mi suelo, ¿sí? Si ustedes se acuerdan cómo sellaba yo el balance hídrico, necesitaba precipitación, necesitaba conocer evapotranspiración, necesitaba conocer caudales en las vertientes, pero también necesitaba saber cuál es el almacenamiento de agua en mi suelo, ¿sí? Entonces, por eso también, para comprender un ecosistema desde el punto de vista hidrológico, necesariamente tengo que saber cuánta humedad tiene mi suelo. Entonces, existen modelos que yo puedo pronosticar sequías, pero necesariamente me van a pedir datos de humedad de suelo. Para el control de polvo, ¿sí? Aquí ya hilo un poco más fino. Si es que yo quiero mantener una buena calidad del aire y si es que quiero mantener salud en los humanos y en los ecosistemas, podría yo medir la humedad del suelo, saber si es que algunas vías que no son de concreto, sino son vías de tierra, si yo conozco la humedad, puedo saber que debería cerrar, por ejemplo, esas vías para evitar el polvo, ¿ya? Hilo fino, sí, porque en nuestro país es difícil que se tomen esas medidas, pero podría ser una buena solución para mantener una mejor calidad del aire y de los ecosistemas. También en el estudio de deslizamientos es sumamente importante porque el cambio de uso del suelo o los embalses pueden causar deslizamientos. Si yo tengo un suelo sumamente saturado, ¿sí? Tiene más tendencia a deslizarse. Entonces, los modelos de predicción de deslizamientos necesariamente me van a pedir información sobre pendientes, vegetación, cohesividad del suelo, que ya estábamos diciendo que era la cohesividad, y también humedad del suelo. Entonces, en general, por último, en general, si es que yo estoy haciendo un estudio robusto a nivel regional o a nivel de cuenca hidrográfica, la humedad del suelo necesariamente es un punto a tener en cuenta. Hay otras cosas más también aquí que he puesto como ejemplos. Se habla mucho últimamente de fotorremediación, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué significa la fotorremediación? Es un método que utiliza la vegetación para remover contaminantes del suelo. O sea, hay ciertas plantas que absorben ciertos contaminantes, ya no todas las plantas, no todos los contaminantes, pero hay ciertas plantas, hay cierta vegetación que es capaz de absorber contaminantes del suelo y luego yo puedo o desechar esa vegetación que ya está acumulada en los contaminantes o esa vegetación simplemente transforma esos contaminantes en productos químicos que no son malignos, ¿ya? Entonces, así funciona algunos tipos de vegetación, pero para yo mantener o para hacer esas estrategias o para utilizar esas estrategias, necesito irrigar esa vegetación de forma adecuada y entonces necesito sensores de humedad. O no puedo regar demasiado porque si riego demasiado, lo que va a hacer es que esa agua va a irse llevando los contaminantes, no va a permitir que la vegetación los elimine, sino que va a llevarse esos contaminantes a capas más profundas del suelo, donde puedo tener incluso acuíferos, o donde esas capas profundas del suelo están alimentando vertientes, ¿ya? Entonces también es importante para estas estrategias que últimamente están en boga. Por ejemplo, en la minería se utilizan, de hecho estábamos con un proyecto, intentando enviar un proyecto para tener como es financiamiento, justamente de esto, de conocer o investigar cuáles serían la vegetación que tenemos disponible en nuestros ecosistemas que sean capaces de eliminar contaminantes productos de la minería. Entonces, sería bastante importante, ¿no es cierto?, hacer un tipo de cosas de esas y para eso necesariamente vamos a tener que tener algunos sensores, entre ellos estos sensores de humedad. Bien, para delimitar humedales también puede ser importante, ustedes saben, pues demás que los humedales son claves en el funcionamiento de ecosistemas y delimitarlos sería muy importante, ¿sí?
para no impactar sobre ellos. Entonces también se puede utilizar sensores de humedad para eso. Y por último, para validar imágenes satelitales. Entonces, no solo imágenes que nos digan humedad del suelo, pero también otros tipos de imágenes que tengan, otras variables que tengan relación con la humedad del suelo. Entonces, podemos tener sensores que nos ayuden a validar o a calibrar de mejor manera esas imágenes. Bueno, validar más que nada. Bien, entonces ahora sí veamos un poco sobre los tipos de sensores. Denme un segundo que se puso a llover y necesito mis audífonos. Bien, ¿me escuchan bien ahí? Sí, sí, profe. Ya. Sí, profe. Ya, perfecto, porque se puso a llover durísimo. Bien, entonces ahora sí vamos a ver, ya vimos un poco sobre las propiedades, ahora sí anclemos los sensores a cada una de estas propiedades. Primero, la forma de medir humedad que nos había indicado el compañero. Ese se conoce como método gravimétrico y permite la determinación del contenido de agua del suelo en una muestra o en varias muestras que yo obtenga en campo. Entonces yo cojo esa muestra húmeda, la llevo al laboratorio, la peso la muestra húmeda, ya sé cuánto es mi peso del suelo más el agua que está ahí, ¿cierto? Después seco en un horno a 105 grados, esa es la forma, durante un día o dos. Y luego peso otra vez la muestra, que ya va a estar seca, y restando las dos voy a saber el contenido de agua. Esa pérdida de agua que tuve la divido para la muestra seca y ya sé el porcentaje de agua que contiene mi suelo, ¿sí? Ese va a corresponder al porcentaje de agua que contiene esa muestra de suelo en ese momento, ¿sí? En ese momento y en ese sitio, ¿ya? Entonces, sí utilizo esto para validar mis sensores, ¿cierto? Puedo utilizar esto para una campaña que tuve y que, entre otras cosas, medí la humedad de mi suelo en ese momento, pero también puedo utilizar a largo plazo para validar mis sensores. Y dentro de la calibración de sensores también se utiliza eso. Bien, entonces, los sensores más comunes son estos sensores que miden la permitividad dieléctrica y a partir de la permitividad dieléctrica pueden relacionar con la humedad del suelo. Ya se les conoce como sensores de humedad. Aquí tengo un ejemplo de un sensor de estos y aquí tengo cómo se muestra en campo. Estoy midiendo la humedad a varias profundidades, ¿no es cierto? Ese es un ejemplo. Entonces, ¿cómo funciona esto? Entonces, existen como unas 4 o 5 diferentes tecnologías, más o menos. Estas son las más usuales y corresponden a lo siguiente. Mediante este cabezal, si ven que aquí tengo un cable, esto está conectado, mediante este cabezal voy dando impulsos eléctricos, ¿ya? Entonces, el impulso eléctrico va a ir desde esta varilla a la otra varilla. Y lo que voy a medir en realidad es el tiempo que le tomó a ese impulso llegar de un lado a otro, ¿sí? Si es que yo tengo más humedad en el suelo, el tiempo es mayor. Si es que tengo menos humedad en el suelo, el tiempo es menor. ¿Cuán menor, cuán mayor? Eso depende de la curva de calibración. Entonces existen algunas curvas de calibración, como les decía, que vienen dadas. Existen curvas de calibración de acuerdo a tipos de suelo, pero son bastante generales. Las que ya están dadas son bastante generales. Entonces dice curva de calibración para arcilla, para un suelo arenoso, para un suelo más limoso, es decir, de acuerdo a la textura. Pero lo que se debería hacer, en realidad, es calibrar, ¿ya? Entonces eso les voy a mostrar después cómo se calibra. Entonces, la diferencia entre una y otra es simplemente que este de aquí, que se llama Time Domain Reflectometry, mide el tiempo que le toma a la señal, al pulso ese, en ir de esta varilla a la otra varilla y volver. Y en cambio este de acá, de Time Domain Transmissometry, mide el tiempo que le toma al pulso de ir de esta varilla a la otra varilla en una sola dirección, ¿ya? Entonces, el uno es de la señal que va y vuelve y el otro es de la señal que simplemente va. Es la única diferencia.
También existen tensiómetros, estos sensores en cambio, y sensores de potencial matricial. Esto es como luce un tensiómetro. Son de la misma marca, este es un tensiómetro, y esto es un sensor de potencial matricial. ¿Ya? Entonces, este es al que me refería cuando decía que es una cerámica que se calienta. Desde este cabezal yo caliento la cerámica y hago que esté en equilibrio con la temperatura del suelo, y de acuerdo a eso puedo ir midiendo si es que necesito más o menos tensión para extraer agua del suelo. El potencial matricial es eso, es saber cuánta presión o cuánta tensión yo necesito para extraer agua del suelo. Por eso es que estos se llaman tensiómetros. ¿Ya? Entonces eso nada más. A partir de esto, de tener yo tensiómetros y de tener, tensiómetros o potenciales matriciales, y de tener los sensores de humedad que había explicado en la diapositiva anterior, yo podría crear esta curva de PF que es tan importante para caracterizar mis suelos. No sé si se acuerdan, pero yo les había dicho que en los lisímetros también habíamos puesto unos tensiómetros aquí para saber justamente cuál sería la tensión que necesita la vegetación que está aquí en el lisímetro para extraer agua. ¿Sí? Entonces tienen que ver, obviamente esa tensión tiene que ver con cómo funciona la vegetación, tiene que ver también con lo que hace la vegetación, que es transpirar, ¿cierto? O extraer nutrientes también. Ya, entonces hay otros sensores, más bien dicho, estos sensores que estaba yo explicando acá, este de aquí, por ejemplo, y estos de acá, que tienen tecnologías un poquito parecidas, son de tipo puntual, ¿cierto? Es decir, yo pongo este sensor en un punto del suelo, ¿cierto? Y ustedes ven que estas varillas no son demasiado largas, entonces lo que va a hacer esas varillas es darme una muestra representativa de mi humedad alrededor de eso, ¿sí? Un cilindro alrededor de esas varillas. Pero el cilindro no es demasiado extenso, ¿sí? Sería, por ejemplo, unos 5 centímetros arriba, 5 centímetros abajo, dependiendo mucho del sensor, pero más o menos esas distancias son. Y entonces me va a dar una medida puntual. Entonces yo si es que le ingresé a 10 centímetros el sensor, voy a tener el promedio de humedad del suelo entre los 5 y 15 máximo, entre los 5 y 15 centímetros de profundidad. Pero ya no sé cuánta humedad tengo más abajo, entonces tuviera que poner otro sensor, ¿cierto? A eso se refiere con que me da una medición puntual. Entonces son un poquito diferentes, estos de aquí son más avanzados porque estos miden energía almacenada y energía perdida en el suelo. Y esto convierte en permitividad eléctrica, y esto luego se convierte a humedad del suelo. ¿Ya? Entonces estos resultan ser un poquito más avanzados, pero también son más caros y son, no sé, la calibración no es tan importante como en otros. ¿Ya? Luego tenemos este, que en lugar de medir el tiempo, mide la frecuencia de esas ondas electromagnéticas emitidas aquí. Y luego tenemos este que mide tensión, ¿sí? Entonces, todos estos son puntuales, eso tenemos que acordarnos. Es que yo pongo un sensor, no estoy midiendo todos los perfiles del suelo, estoy midiendo en el perfil en el que ingrese ese sensor. Ahora, también hay estas probetas de perfiles. Entonces, estos sensores, en realidad, son varios sensores de humedad. Yo tengo un sensor por aquí, otro por acá, otro por acá, otro por acá. Tengo varios sensores de humedad. ¿Para qué? Para yo introducir verticalmente esta probeta en mi suelo y medir la humedad a varias profundidades. ¿Sí? Entonces, claro, son más costosos, pero es más barato que instalar varios sensores de humedad puntuales. Entonces, si es que yo quiero a varias profundidades del suelo, mejor me conviene una de estas probetas que la pongo de manera vertical y mido entre 30 y 120 centímetros de profundidad, humedades. Entonces ya tengo todo un rango de humedades de mi profundidad del suelo en lugar de meter varios sensores. Pero puede que no sean útiles para otras situaciones en las que, por ejemplo, yo les había contado que yo cavo 40 centímetros en el páramo en alguna zona y ya me encuentro con la roca madre. Entonces ahí voy a necesitar tal vez un par de sensores puntuales, pero ya no necesito estas probetas de perfil.
Entonces, para otros sitios, en cambio, que sean más profundos, las mediciones que yo necesito sí que van a ser importantes. Y otra cosa que tengo que acordarme es que mi instalación puede ser permanente o semipermanente. Entonces, si yo necesito monitorear la humedad del suelo durante mucho tiempo, si es que mi proyecto dura mucho tiempo, lo común que voy a hacer es enterrar los sensores, taparlos y dejar que mi data logger me esté guardando la información. ¿Sí? Yo ir cada 15 días, revisar esa información, darme cuenta de que esté bien, de que no pase nada, ya. Lo que me olvidé de decirles es que esos sensores de potencial matricial, ahorita que me acuerdo de una cosa que nos pasó, es que estos son bastante sensibles. Estos tensiómetros, tengo que leer muy bien las instrucciones y tengo que calibrarlos muy bien. Entonces, la primera vez que yo introduzca estos tensiómetros, voy a tener que extraer el aire que me va a quedar ahí. ¿Ya? Entonces, hay un procedimiento para yo extraer el aire. Es súper importante cuando instalo. Todo está en los manuales, obviamente. Entonces, tengo que hacer eso para que queden bien calibrados y para que yo pueda luego tapar con tierra y que mi tensiómetro esté funcionando bien. ¿Ya? Estos de aquí son bastante sensibles. ¿Ya? No he probado muchas marcas, tal vez existan otras marcas que no sean tan sensibles, pero se pueden quemar con facilidad. ¿Sí? Entonces, yo me imagino que es porque fluctúa la cantidad de energía y como esto tiene que llevar impulsos acá para que calienten esa cerámica, me imagino que es por eso que son un poquito más sensibles. Entonces, si es que quieren medir potencial matricial, yo me iría un poco más por los tensiómetros, aunque el rango de medición de estos es un poquito mayor. Pero es nada más una sugerencia por las cosas que me han pasado con esos sensores. Bien, entonces estábamos por acá, ¿no es cierto? Entonces yo lo que tengo que hacer es asegurarme de que cuando yo instale esos sensores estén muy bien, porque luego de eso voy a tapar, van a quedar bajo el suelo y me voy a ir y luego simplemente voy a poder chequear datos. Entonces imagínense que se quema alguno, se daña alguno, no lo calibré bien y tengo que desenterrarlos otra vez, ¿no es cierto? No es tan fácil como otros sensores que yo puedo dar mantenimiento directo cuando están puestos bajo el suelo, es más complicado y por eso es que la instalación es importante. Entonces, me tengo que fijar en la durabilidad de mi sensor, obviamente, pero muchas veces fallan por el cable. ¿Sí? El cable, a veces me venden un cable de mala calidad o tengo que cambiar el cable por alguna razón. El cable es lo más sensible a deterioro. ¿Ya? Entonces, en esto también me tengo que poner pilas, sobre todo cuando voy a enterrar bajo el suelo o cuando va a estar para otros sensores, les digo, cuando va a estar a la intemperie en condiciones difíciles. Esto también tengo que tomar en cuenta. Y por último, tengo estos sensores portátiles que en cambio están diseñados para hacer simplemente lecturas instantáneas. Entonces, estos no los voy a dejar bajo tierra, estos solo los ingreso en el campo, tengo por aquí unos kits, puedo medir, puedo leer aquí o puedo enviar a dispositivos móviles mediante Wi-Fi o Bluetooth, puedo enviar la información de la medición puntual que hice en mi terreno. Entonces, también existen estos sensores portátiles e imagino para algunas ocasiones se puede utilizar eso, ¿sí? Cuando no tengo obviamente medidas a largo plazo, sino simplemente algo puntual. Lo que yo haría en realidad, no sé ustedes, pero lo que yo haría es coger una muestra de suelo y llevarla al laboratorio. Claro que la ventaja de esto es que yo voy a medir la humedad del suelo bajo las condiciones específicas de mi terreno, ¿no es cierto? No alteré la muestra. Hay formas de obtener muestras inalteradas también. Entonces, no la saqué a la muestra de las condiciones que tengo, porque habíamos dicho que la temperatura, que lo que esté sucediendo ahí en el suelo en ese momento, en el campo, es importante. ¿Sí? Entonces, esa es la ventaja de esto, que no voy a llevarle al laboratorio y a cambiarle la temperatura para luego medir. Entonces, sí tienen también sus ventajas, pero claro, el costo de hacer esto, a llevar una muestra al laboratorio, no tiene nada que ver, ¿no? Es mucho más barato las muestras que yo pueda
obtener en laboratorio. Otra cosa sumamente importante con esos sensores, y por eso lo tratamos como un tema aparte, es la precisión, ¿sí? El manual del sensor va a venir con una precisión que dice, por ejemplo, 2% de presión, más o menos 2%, hablando de humedad del suelo, siempre se habla en porcentajes, ¿no es cierto? Tengo 40%, por ejemplo, de humedad del suelo, y mi sensor más o menos 2. Suena buenísimo, pero en realidad, como yo no estoy midiendo directamente la humedad del suelo, sino estoy midiendo la permitividad eléctrica, yo debería fijarme en el rango de permitividad eléctrica que ese sensor tiene, ¿sí? Entonces, por ejemplo, pueden haber sensores que midan entre 0 y 50 de permitividad eléctrica. Y eso pasado a humedad significa que máximo pueden medir un valor de 40% de humedad. En zonas donde son muy húmedas, como nuestros páramos, por ejemplo, o en zonas húmedas tropicales, yo voy a tener valores muchísimo mayores a esos. Voy a tener saturación hasta un 80%, por ejemplo. Voy a tener valores de 75%. En los andosoles es raro que baje del 40%, más bien. Siempre va a estar por encima de eso. Entonces, ese sensor no va a ser muy bueno. De una puedo decir, no es mi sensor, o tengo que calibrarlo muy bien, ¿sí? Entonces, esto es bastante importante, porque la precisión que yo tenga tiene que ver no con lo que el manual me diga de cuánta precisión tiene en humedad, sino con lo que el manual me diga de cuánto rango de permitividad eléctrica puede medir ese sensor y de cómo puedo yo calibrar. Entonces, si lo calibro bien, la precisión puede mejorar mucho. ¿Cómo calibraría un sensor? En el campo puedo instalar mi sensor y puedo tomar muestras de suelo a la misma profundidad, llevar esas muestras de suelo al campo y medir cuánto tengo de humedad, ¿no es cierto? Entonces, relacionar lo que mi sensor me esté midiendo, por ejemplo, el tiempo, los sensores que les hablaba yo de los TDRs, miden el tiempo en que la señal se demora de ir de una probeta a otra, ¿no es cierto? Entonces, relaciono ese tiempo con la humedad, pero real, no la humedad que me está dando por default mi sensor, porque esa humedad que me viene instalada en mi sensor que me va a dar por default, esa humedad está con curvas de calibración estándar. ¿Sí? Eso no me sirve. Entonces, yo voy a ir y voy a comparar el dato, ¿cómo se dice? El dato seco que me da, o sea, el dato de permitividad dieléctrica, voy a comparar con la humedad real. Y ahí voy a formar una curva, ¿ya? Entonces, eso puedo hacer, y puedo hacer otra cosa también que hicimos nosotros aquí, que es extraer muestra inalterada de suelo y colocar los sensores en el laboratorio. Entonces, yo voy al campo, extraigo una muestra inalterada con un procedimiento, por ejemplo, utilizo unos cilindros grandes porque estos sensores son grandes. Hay sensores que tienen los palitos de esos más pequeños, entonces dependiendo de la longitud de mi palito y del rango que mida mi sensor, yo voy y extraigo una muestra inalterada, es decir, no excavo y cojo el suelo y lo pongo en un recipiente, no. La muestra inalterada es introducir un cilindro, por ejemplo, y extraerlo de forma que la textura no cambie en la muestra interna, ¿sí? Entonces extraigo esa muestra inalterada, coloco los sensores en el laboratorio, extraigo una muestra de ese cilindro, mido la humedad y mido lo que me está dando mi sensor. Entonces mi sensor, por ejemplo, me dice 30 microsegundos, que es el tiempo que se demora en irse la señal de un lado a otro de la probeta. 30 microsegundos. Cojo una muestra, la peso, la seco, la peso otra vez y digo, esto corresponde a 40%. Ya tengo un punto. Después meto en el horno. Se seca mi cilindro de muestra. Saco. Mido otra vez otra muestra. ¿Sí? Mido otra vez otra muestra, la meto en el horno, etcétera. Y digo que ahora mi sensor me está dando 32 microsegundos y que la humedad real es 50%. Hago esto varias veces, tengo muchos puntos y tengo todo el rango en donde la muestra está saturada o no, ¿ya? Entonces, si la muestra está saturada, me va a dar aquí más humedad. Cuando la muestra se va secando en el horno,
me va dando menos humedad, entonces voy encontrando todos los puntos hasta que ya no puedo extraer más agua, ¿sí? Llega un punto en que la muestra inalterada ya no se va a secar más porque esa agua está tan metida entre los poros del suelo que ya no puede salir, ¿sí? Entonces, hay agua que está disponible, que es la que se va a evaporar cuando yo meta al horno, y hay agua que no está disponible, que es la que se va a quedar siempre en mi suelo. Cuando ya llega a ese punto en el que ya no baja más esta curva, ya tengo toda mi curva de calibración, ¿ya? Obviamente no es un trabajo tan así nomás, ¿no es cierto? Nos toma algún tiempo y es por eso que muchas personas simplemente introducen los sensores y listo. Lo que va a pasar es que en lugar de darme los valores reales de humedad, me va a dar, la variabilidad va a ser la misma de mis datos, pero va a haber un sesgo, ¿sí? Entonces, la variabilidad va a ser la misma porque si hay más permitividad dieléctrica, el sensor va a notar más permitividad y va a notar más humedad. Pero cuánto de humedad sí va a ser diferente según el tipo de suelo. La variación puede ser correcta, pero la humedad en sí, el monto, la cantidad, no va a ser igual. Por ejemplo, antes de utilizando una curva de calibración normal, la curva de calibración va por aquí, así, ¿sí? Entonces, para una misma permitividad, yo podía haber dicho, si es que no calibraba, que aquí yo tengo 30%, cuando en realidad tengo 50%. Esas más o menos son las diferencias. En este ejemplo que les estoy diciendo, era más o menos un 20% de contenido de agua en el suelo que se estaba perdiendo simplemente porque no calibraba mi sensor, ¿ya? Entonces, es sumamente importante este tema de calibración. Y por último, a pesar de que ya les di algunos ejemplos de este mismo, les voy a decir un ejemplo de caracterización que hicimos nosotros en la ladera de Shorukai. Dice, buenos días, profe, ¿hasta qué profundidad pueden ser colocados los sensores y cómo se tomarían las muestras del suelo más profundo? Ya. Entonces, si es que yo tengo un suelo muy profundo, podría hacer una calicata, que es hacer un hueco, ¿no es cierto? Y poner mis sensores a la profundidad que yo requiera. Si es que quiero medir la humedad hasta lo más profundo, pues pongo un sensor a lo más profundo. No hay ningún tipo de restricción. No se me ocurre una restricción que yo pueda tener al respecto. Simplemente puedo colocar los sensores hasta la profundidad que yo quiera. O puedo colocar estos sensores como de perfil, si es que necesito tener datos de varias zonas, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué hicimos aquí? No digo que esto se tenga que hacer en todas partes, porque en realidad aquí tenemos un montón de sensores, porque el tema de aquí es investigación, ¿cierto? Es siempre diferente. Cuando yo voy a investigar, tengo que saber hasta el último detalle, tengo que caracterizar súper bien. Por eso les muestro este ejemplo donde caracterizamos bastante bien. Si yo voy a hacer consultoría, ya me tengo que ahorrar un poco de dinero, entonces ya no voy a invertir demasiado, porque se supone que ya tengo que tener ya algunas restricciones, ¿no es cierto? Ya tengo algunas restricciones, entonces no voy a invertir demasiado. De hecho, aquí algunos sensores, digamos que están por demás. Pero entonces, lo que hicimos aquí es primero caracterizar el suelo, primero saber qué tipo de textura tengo, qué tipo de suelo tengo. Entonces, se hicieron 3 calicatas, una en la parte de la cabecera de la ladera, otra en la mitad, otra en la parte inferior. ¿Qué son las calicatas? Entonces son 1 metro por 1 metro de escavo, ¿no es cierto? Y voy viendo qué tengo, hasta que llego a la roca madre y ya no puedo cavar más. Entonces, también se hicieron 10 barrenaciones. Las barrenaciones es utilizar estas barrenas de aquí, que es simplemente este aparato tal cual lo ven ahí. Desde el timón le voy dando vueltas y eso va haciendo que se introduzca más y más al fondo hasta que igual encuentro roca madre. Entonces luego saco esto y me va a quedar como un cilindro del perfil de mi suelo y ahí puedo ir viendo qué tipos de suelo tengo. Entonces habíamos hablado ayer de horizontes, por ejemplo. Entonces ahí voy viendo el horizonte A, el horizonte B, cómo cambia de color y puedo ir extrayendo muestras de suelo para enviar al laboratorio. ¿Qué pasa en el laboratorio? Ya sería hilar muy fino porque eso hacen los agrónomos, ¿cierto? Ellos tienen diferentes formas de clasificar mi suelo y de decirme qué tipo de suelo es. Entonces luego también tomamos algunas muestras de suelo para caracterizar
los puntos de PF, las curvas de PF, para saber qué tipo de suelo tengo, porque muchas veces en las laderas voy a tener una formación, bueno, no formación, sino unos horizontes diferentes en la parte de la cabecera y en la parte final. De hecho, eso nos pasó. Y también tomo muestras para saber la humedad. ¿Sí? Pues como les decía, tengo sensores ahí, pero yo quiero validar con una muestra en campos de la humedad que voy a llevar al laboratorio y voy a secar y voy a hacer el método gravimétrico. A ver, entonces, ¿qué encontré ahí? La vegetación es pajonal, hago una tablita más o menos así y digo, tengo un punto de GPS, estoy haciendo mi medida aquí, esta es la calicata 1, voy a tener, para cada punto donde saque muestras, voy a tener, para cada calicata, en este caso voy a tener una sección igualita a esta. La altura es tanto, la pendiente de mi ladera es tanto, tengo erosión no, tengo vegetación de pajonal, el tipo de suelo o horizonte es un andosol. Entonces, este punto es en la cabecera de la ladera, no les puse aquí, pero para los siguientes puntos es similar. Digo, tengo un horizonte A, ¿no es cierto? Y luego que tiene un espesor de 50 centímetros, y luego ya tengo roca. ¿Se ven? Entonces saco la densidad de esto en laboratorio, digo, tengo raíces, sí, y aquí en cambio no tengo raíces porque ya llegué a la roca, ¿no es cierto?, en este perfil de acá. Luego tengo prepiedras, no, y aquí en cambio tengo muchas, ¿sí? Las piedras. ¿Qué estructura tiene? Granular, de textura franco-arcillosa. Estos ya son métodos que en laboratorio los agrónomos o los técnicos agrónomos hacen para ubicar a esta muestra que yo les di en el punto del triángulo que habíamos visto ayer y decir es franco-arcilloso, ¿sí? El color también tiene una tablita, que eso sí se puede llevar al campo, es simplemente una tablita de colores. Entonces uno pone la tablita donde está toda la gama de colores y la coloca al lado del suelo y dice, es un color de 7.5 YR, no sé qué, es un código de color, ¿ya? Entonces eso más o menos es como se caracteriza un suelo, que es sumamente importante para muchas cosas. Luego, igual, cogimos muestras inalteradas en unos anillos así chiquitos que se llaman anillos de Kopecky, y esos anillos llevamos al laboratorio. Entonces los técnicos de laboratorios de suelos se encargan de medir esto de acá. Pero también yo podría medir esto, como les dije, con un potencial matricial y con un sensor de humedad, ¿no es cierto? Pero una forma más precisa, una forma precisa en el campo es coger muestras inalteradas en anillos y llevarlas al laboratorio. Entonces, lo que hizo el técnico de laboratorio es darme esta curva que corresponde a la curva de PF. Entonces, ¿qué era el PF? Era el logaritmo de mi potencial matricial medido en hectopascales, ¿cierto? Entonces, para el dato de 0 de PF, es decir, para ninguna presión, para 0 presión, voy a poder extraer 80 y algo % de agua. ¿Sí? Ese correspondería a mi punto de saturación. Entonces, el PF0 es mi punto de saturación. Esto es importante porque se refiere al contenido de agua del suelo cuando prácticamente todos los espacios están llenos de agua. Entonces, a partir de esto, por ejemplo, si es que yo sigo queriendo ingresar agua por precipitación o por irrigación, ya no va a entrar más en mi suelo. Ya está saturado y lo que va a pasar es que ocurre escorrentía, ¿cierto? Eso sería una parte importante. Después, a un PF de 2,52, en cambio, se le conoce a esto como punto de capacidad de campo. Entonces, la capacidad de campo es la cantidad relativamente constante de agua que contiene un suelo saturado después de 48 horas de drenaje. ¿Ya? Entonces, es lo que sería un punto de medida de lo que comúnmente voy a tener yo de agua en el suelo. No está ni saturado ni seco, es lo que comúnmente tengo yo en el suelo. Para este punto, para este horizonte, esa capacidad de campo es 0,7, pero para otro tipo de suelo va a ser diferente. Estos son suelos muy húmedos, ¿ya? Pero para otro tipo de suelo va a ser un dato diferente. Entonces, esa capacidad de campo también es sumamente importante, y algo que es sumamente importante para la vegetación es este punto de acá, que es el punto de marchitez.
Entonces, este 4.2 de PF corresponde en este caso a 0,5 más o menos, y es el punto de humedad mínima en el cual una planta ya no puede extraer agua del suelo y no puede recuperarse de una pérdida hídrica. Entonces, este suelo que ya llegó al punto de marchitez significa que mi planta ya no puede extraer agua, ¿sí? El agua que está ahí, que todavía es 45%, ya no es extraíble, ¿sí? Así yo quiera succionar, no sale, porque esa agua está encasillada entre los poros del suelo, que es un suelo que tiene más o menos cohesividad, y ya no puede salir, ¿sí? Entonces las raíces no van a ser capaces de extraer el agua que esté ahí. Y así yo inmediatamente quiera saturar ese suelo, es como que se marchita, ¿ya? Si llega a un punto tan bajo de humedad que así yo inmediatamente quiera saturarlo, no va a estar esa agua inmediatamente disponible para las raíces. Voy a tener que esperar un tiempo para que se recupere, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en los suelos de páramo, que estamos hablando de suelos muy húmedos, con mucha cantidad de materia orgánica y por ende con mucha capacidad de retención, el punto de marchitez está aquí, ¿sí? Y pocas veces se ve que ocurre a punto de marchitez. Muchas veces el sensor está entre este punto y este punto. Está dando 80%, 85%, 75%, 65%. Pero pocas veces llega incluso a este punto de capacidad de campo y peor aún al punto de marchitez. Entonces aquí están todos los sensores que tenemos ahí. Tenemos un sensor de humedad a 10 centímetros, a 25, a 35. A 10, a 25, si ven. Tenemos muchísimos sensores. En el punto A, que corresponde a este punto de aquí, entonces tenemos un punto aquí, 2, 3, 4, 5 puntos, y acá también, 1, 2, 3, 4, 5 puntos. Entonces, en cada punto de estas calicatas que se hicieron, se colocaron 3 sensores a diferentes profundidades, incluso 4 sensores algunas veces, muchísimos sensores. ¿Sí? Y los datos de los sensores se ven más o menos así. Aquí yo tengo el tiempo, se colocaron en el 2010 y están ahí hasta ahora. Los datos de ahora ya no están tan bonitos. 10 años para un sensor de esos de humedad ya es algún tiempo. Entonces, a veces, de hecho, se les tuvo que dar un poco de mantenimiento, se tuvo que cambiar algunos cables y todo hace un año. Entonces, ya a los 10 años empiezan a dar un poquito de problemas, sobre todo porque están en humedades bastante altas introducidos. Aquí podemos ver, esto significa sensor en la parte T1, en la calicata A 10 centímetros. Entonces sería este, ¿no es cierto? Esto significa T1 en la calicata B a 10 centímetros, sería este de acá. Todos estos son a 10 centímetros, pero en las diferentes calicatas. Entonces uno esperaría que tenga más o menos la misma humedad, pero no. Depende del punto de la ladera, voy a tener más o menos humedad. Entonces aquí resulta que la verde, en realidad es este punto de acá, resulta que en la parte inferior de la ladera tengo yo más humedad que en la parte superior. Ya se va acumulando el agua en la parte inferior. Y así, entonces aquí tengo algunos otros sensores que están en cambio en la parte más profunda. Si ven aquí tengo más o menos entre 0,55 y 0,8 de humedad, pero si es que miro a los sensores que están en la parte más profunda, ya no llega toda la humedad a la parte más profunda, sino que aquí ya empiezo a tener 0,3, 0,6. ¿Sí ven? Ya están más secos. El horizonte más profundo está más seco. No encontré por ningún lado un mapa que hicimos una vez, que fue una interpolación de todos los datos de estos sensores. Entonces se veía en 3D cómo se estaba moviendo el agua de aquí hasta abajo. No sé dónde está ese mapa. Pero bueno, se hizo una interpolación de Kriging en R y se utilizaron todos los datos de estos sensores. Entonces, por cada capa, por ejemplo, a la capa de 10 centímetros, ustedes veían dónde tenía yo más humedad, arriba o abajo, qué pasaba en la otra capa de 25 centímetros, e incluso se podía también hacer una interpolación por perfiles. Entonces, esta información es sumamente útil para cuando uno quiere saber cómo está funcionando. Claro, aquí estamos haciendo una ladera porque es un experimento de investigación, ¿no es cierto? Estamos poniendo un horror de sensores para un pedazo tan chiquito. Pero de ahí se puede extraer información que sea representativa, porque casi todas las laderas, bueno, dependiendo del tipo de suelo,
van a funcionar de una manera parecida. Y entonces de ahí se puede extraer información muy útil para conocer cómo se está moviendo en realidad el agua del suelo. Bien, entonces terminamos ahí. Este era el último. ¿Ok? ¿Preguntas? Yo, profe. ¿A qué se debe que hayan encontrado diferentes tipos de suelo en el mismo sitio? ¿Cómo? ¿Por qué o a qué se debe que hayan encontrado diferentes tipos de suelo en el mismo sitio? Tiene que ver con la estratificación normal que ocurre en todos los suelos. Yo ayer les hablaba de horizontes, ¿no es cierto? Entonces yo tengo más materia orgánica en esta parte de acá arriba, tengo mucha más materia orgánica, tengo humus, tengo muchas raíces. Y mi suelo, por ende, va a tener un color distinto. Aquí no se nota en esa foto mucho el color, pero estos colores generalmente son más oscuros. Esta no es una foto de Shurukai. En Shurukai aquí se ve negro, porque tengo muchísima materia orgánica. Pero una vez que voy hacia lo más profundo, lo que se va asentando son los minerales. Entonces aquí se ve un poquito más rojizo, ¿sí? Y en el fondo ya tengo roca. Eso en la parte baja de la ladera. En la parte de arriba de la ladera tengo solo dos estratos. Tengo aquí humus y luego materia orgánica, raíces y después roca. ¿Ya? Eso depende mucho de la historia que tenga geológica de cada uno de los ecosistemas. Es inherente al clima, a todos los factores que habíamos hablado ayer de formación. Siempre se van a formar estos típicos estratos. Ya, profe, gracias. Voy a tener más o menos estratos. Incluso dentro de cada horizonte, les decía yo ayer, puedo tener varios tipos, ¿no es cierto? Porque la textura puede ser diferente. Ambos son, por ejemplo, horizonte C, pero tengo C1 y C2, porque la textura es diferente así esté dentro de un mismo horizonte. ¿Preguntas? No. Bien. Entonces, nada, de aquí la que tiene deber soy yo porque tengo que calificar los ensayos que me faltan y les voy a ir enviando, mientras vaya calificando, les voy enviando sus ensayos. Les pido que estén atentos para que me digan, ok, profe, estoy de acuerdo a la nota que yo les vaya a mandar. ¿Ya? Entonces, quiero que todos estén de acuerdo con la nota para yo poder subir el 10 que tengo chance de subir las notas. Entonces, estén medio pendientes, revisen su nota y mándenme un correíto de vuelta diciéndome ok. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, entonces nos vemos el otro jueves. Gracias, profe. Gracias, Profe, gracias. Chao, Buena cuídense. semana. Ok, luego.